Bien, buenas tardes, alumnos de la UADER. Bueno, hoy a raíz del paro de UTA, no vamos a poder dar la clase de forma presencial. Eso ya han estado enviando mails desde la institución, desde la facultad, y bueno, se ha tomado la decisión de que las clases por hoy y mañana, supongo, sean de manera virtual y no presencial, a raíz de que muchos no van a poder llegar a la facultad. Así que por ese motivo es que voy a tratar de entonces avanzar un poco. No obstante esto, yo voy a retomar el tema, quédense tranquilos, que lo voy a retomar la semana que viene cuando estemos en la presencialidad. Si es que puede haber presencialidad, porque UTA amenaza con seguir con estos paros. Así que vamos a ver cómo se resuelve este tema, ¿no? Entonces, bueno, para eso yo voy a grabar esta clase y se las voy a colgar allí en la plataforma o en la página web. A lo mejor también lo replique en la página web para que lo tengan por los dos lados. Voy a hacer una compartición de pantalla. Voy a mostrarles esto. Espero que se vea bien. Y bueno, en primera instancia vamos a retomar un poco lo que habíamos trabajado la semana anterior. La semana anterior trabajamos con, primero, la geomorfología, que dijimos que en Geografía Física 1, la ciencia primordial que íbamos a tomar y íbamos a estudiar es la geomorfología, ¿no es cierto? Entonces estuvimos hablando acerca de qué estudia la geomorfología, dijimos que la geomorfología es una ciencia ya conformada como ciencia, que estudia las formas de modelado de la superficie de la Tierra, que esa forma de modelado es el producto de dos fuerzas que trabajan simultáneamente, las fuerzas internas que se encargan de edificar una estructura y las fuerzas externas que se encargan de desbastar esa estructura, de modelarla, de darle forma, de manera tal que de la conjunción de estas dos fuerzas van a surgir en los distintos puntos de la superficie de la Tierra distintas formas de modelar. Eso fue lo que planteamos en su momento. Y después empezamos a analizar la dinámica interna de la Tierra, las fuerzas internas, para lo cual primero estudiamos la estructura interna de la Tierra. Eso fue lo que básicamente hicimos en la clase anterior. Dijimos que para estudiar la estructura interna de la Tierra teníamos que justamente recurrir a métodos indirectos, que no era posible directamente hacer observaciones, porque no se puede hacer una perforación de 6.000 metros, 6.700 metros, que es el radio que aproximadamente tiene la Tierra, 6.370 kilómetros, perdón, no metros. Así que lo único que se puede conocer directamente es de la corteza, de la parte superior, de los primeros kilómetros, y a lo mejor de parte de lo que sería la capa que sigue, que es el manto. El resto es a través de métodos indirectos, y dijimos que esos métodos indirectos pasan principalmente por estudiar el tema de la propagación de las ondas sísmicas. Ahí mencionamos la importancia de dos tipos de ondas, las ondas P y las ondas S, dos ondas que se propagan hacia el interior de manera diferencial. La onda P se propaga linealmente y se propaga tanto en líquidos como en sólidos y como en gases, sin ningún problema, mientras que las ondas S o secundarias son ondas que se propagan pendularmente en forma de cizalla, son más lentas que las ondas P y tienen el problema de que no se pueden propagar sobre medios líquidos. Bueno, eso fue lo que dijimos. Entonces, en función de cómo se van propagando estas dos ondas, de tanto en tanto se han descubierto discontinuidades, o sea, aumentos bruscos de velocidad, disminución brusca de velocidad de estas ondas, o bien absorción. En el caso de la onda S, que no se propaga en líquidos, recordemos que habíamos dicho que cuando llegamos, o cuando esa onda llega a los 2.900 kilómetros de profundidad, queda prácticamente absorbida. O sea que la capa que le sigue no la puede propasar, y eso ha sugerido a los autores de que la capa que le sigue a los 2.900 kilómetros de profundidad, el núcleo externo de la Tierra, es fluido, es líquido. El núcleo interno no, el núcleo interno es sólido, pero el núcleo externo es fluido, es líquido. Eso fue lo que sacamos como conclusión. Bueno, esto yo lo voy a pasar porque ya lo vimos. Lo cierto es que la Tierra, entonces, déjenme llegar, acá lo tenemos. La Tierra tiene una corteza que se extiende más o menos en los primeros 30 kilómetros de profundidad hasta la discontinuidad de Morovicic.
De ahí y hasta los aproximadamente 2.900 kilómetros, el manto de la Tierra, dividido en un manto superior y un manto inferior. Ahí hay una pequeña discontinuidad que precisamente se da más o menos a los 700 kilómetros de profundidad, ¿no? Pero el manto se extiende hasta los 2.900, la discontinuidad de Gutenberg, así se llama. Y de ahí en adelante, el núcleo de la Tierra, dividido también a partir de la discontinuidad de Vickers o la de Lehmann, también se la conoce como discontinuidad de Lehmann, el núcleo de la Tierra dividido en núcleo externo y núcleo interno. Bueno, eso fue lo que vimos en la clase anterior. Una cosa que me gustaría retomar es lo siguiente. También, además de las ondas que se propagan hacia el interior, que fue donde nosotros principalmente pusimos el acento en la clase anterior, hay ondas que son superficiales, que se propagan en superficie. Esas no nos sirven para conocer el interior de la Tierra, pero sí son las ondas que generan el mayor de los daños justamente cuando se produce un sismo. Y hay dos tipos de ondas. Las ondas Rayleigh, o ondas R, como también se las suele conocer, que es una onda pendular que genera un movimiento más o menos vertical, como si fuera una onda, una ola, pero siempre en forma vertical. Y las ondas Long, conocidas también como ondas L, que son una onda de zarandeo, o sea, una onda en donde el movimiento es lateral, hacia un lado y hacia el otro, como una zaranda, de manera que estas dos ondas, las Rayleigh y las Long, se combinan, una movilizándola verticalmente y la otra zarandeando hacia los costados, ¿no? Bueno, esas son las ondas que se propagan superficialmente y que nosotros no habíamos tomado en la primera clase que tuvimos presencial, porque no nos sirven estas ondas para explicar cómo está constituida internamente la Tierra. No obstante, existen y por lo tanto se las presento aquí. La van a ver ahí en el libro de Tarbuk, en el capítulo que yo les mencioné para que hagan lectura de ello, ¿no? Bueno, y lo otro, decirles también que, bueno, los sismos, como las ondas se propagan a partir de un sismo, el sismo tiene una intensidad que se mide con la escala de Richter principalmente. La escala de Richter considera principalmente dos cosas. Tengamos en cuenta lo siguiente, de acuerdo a lo que dijimos en la clase anterior, que las ondas P y las ondas S tienen velocidades diferentes. Por lo tanto, a la estación sismológica primero llega la onda P y con un cierto retraso la onda S, porque como la onda S tiene que subir y bajar, es más lenta. Llega después a la estación sismológica. Bueno, ¿eso qué significa? Significa, primero, que hay una diferencia de tiempo de llegada entre la onda P y la onda S. En este ejemplo que está aquí son 24 segundos. Llega la onda P y a los 24 segundos llega la onda S. No obstante, este tiempo va a ser mayor si la estación sismológica está más lejos de donde se produce el sismo. El sismo se produce en un determinado lugar. Hay un foco que está a una cierta profundidad, que es donde se produce precisamente el sismo. Si yo propago verticalmente ese foco donde se produjo el movimiento hacia la superficie, tengo el epicentro. Cuando se produce un sismo, siempre nos dicen, el epicentro del sismo ocurrió en tal lugar. Bueno, ¿qué es el epicentro? Es la prolongación del foco a una cierta profundidad donde se produjo el sismo, en vertical hacia la parte superficial. Ese es el epicentro, y ahí entonces empiezan a propagar las ondas. Bueno, llegan primero las ondas P, llegan después las ondas S. La onda P es lineal, así que apenas si tiene una cizalla, no es lineal, o sea que cuando se recibe la estación sismológica no lo va a recibir con una línea como si fuera una persona que tiene un electrocardiograma y se murió. No, no es así, siempre hay una pequeña vibración, pero después cuando llega la onda P, esa vibración es mucho mayor. De manera que hay una diferencia de amplitud entre la primera, la P, y la S, que es mucho mayor, que es lo que se tiene en cuenta para la intensidad. Eso es un dato que se tiene en cuenta. En este caso, 23 milímetros de diferencia justamente de amplitud entre una onda y la otra onda. Ahí está, 23. Lo otro que se tiene en cuenta es la diferencia de llegada entre la onda P y la onda S. Y por supuesto se tiene en cuenta a cuántos kilómetros está la estación sismológica del epicentro de donde ocurrió justamente el sismo o el terremoto.
Con esos tres datos lo combinan, hay una fórmula justamente logarítmica que aplican para determinar cuál es la magnitud, precisamente la importancia de la magnitud, la intensidad que tiene ese sismo, que se los voy a mostrar ahora a continuación. Esta es la escala de Richter, ¿ves? Es una escala que va de 1 a 10, entonces, bueno, una intensidad menos de 2 no es perceptible. Fíjense en que hay alrededor de 8.000 por día en el mundo movimientos telúricos de menos de 2 de magnitud, de menos de 2 de intensidad. De 2 a 2,9 o de 3 a 3,9 ya también a veces pueden ser un poco percibibles, pero muy poquito. Hay alrededor de 1.000 por día. Constantemente se están produciendo en el mundo sismos que tienen esa intensidad muy baja. Ya cuando superamos el 4, bueno, entonces estamos en una intensidad ya un poco más ligera, se empiezan a mover o a vibrar algunos objetos, hay algunos daños pero mínimos, de caída de un jarrón, por ejemplo, una araña que se mueve en el techo, una luz, por ejemplo, que se puede mover en el techo, una cosa así. Y se producen, fíjense ustedes, 6.200 por año de esos que son ligeros. Ya de 5 en adelante pasan a ser moderados, ya empezamos a tener una intensidad sísmica que empieza a ser un poco más importante, que ya puede causar daño a ciertos edificios mal construidos o no construidos con fines justamente de perdurar ante un sismo. Hoy se utilizan mucho materiales antisísmicos en ciudades que tienen justamente esta problemática. En Mendoza, en San Juan, acá en la Argentina, los edificios más modernos, los que se construyeron en las últimas décadas, ya son antisísmicos, que tienen esta particularidad de bailotear ante el movimiento de las ondas Rayleigh y Logue, que les mostré anteriormente. Entonces no se raja, no se mueve, siempre y cuando la intensidad sísmica sea de 5 o 5,9. Porque si ya llego a 6 o casi 7, entonces ya la intensidad sísmica pasa a ser fuerte y ahí ni siquiera la construcción sísmica es suficiente para justamente no tener daño. La construcción se daña igual, menos que si fuera de ladrillo o de adobe, pero se daña igual, ¿no? Y hay 120 por año en el mundo de esas. Ya cuando superamos el 7, 7 a 7,9, ya es una intensidad mayor que puede causar serios daños. Se producen promedio 18 por año de eso en el mundo. Y ya si supera el 8 de intensidad, ya suele ser grande y los daños son bastante importantes, si no devastadores. En algunos casos son devastadores también. Se producen 1 o 2 en 20 años, o sea que tienen prácticamente un ciclo de reproducción de estos de gran intensidad de entre justamente entre 1 y 2 en 20 años aproximadamente. Y bueno, ya si llegamos a una intensidad de 10 o más, no se han producido nunca todavía sismos, por lo menos sismos registrados. No se sabe a ciencia cierta en siglos pasados si los hubo, pero en los últimos años no hubo, por lo menos, registro de un sismo que haya tenido una intensidad de 10 o más. Así que esta es la escala de Richter, que la van a ver ahí en el libro de Tarbug o en el de Monroe Wincander, que es el otro que le di como complemento. Van a ver esta escala de 1 a 10. Así que bueno, esa intensidad se determina por la diferencia de tiempo de llegada de la onda P y S, por la diferencia de magnitud o de justamente de altura, de frecuencia entre la onda P, que es casi lineal, y la onda S, que es pendular. Hay una diferencia de frecuencia entre una y otra, que también se tiene en cuenta, y la distancia a la cual se encuentra la estación sismológica respecto a donde se produjo el sismo. Esos son los tres aspectos, los tres datos que se tienen en cuenta, y después se aplica una fórmula, que acá no la tengo, pero es una fórmula logarítmica, se aplica el logaritmo base 10, justamente, donde justamente intervienen todos estos parámetros que les estoy mencionando. Y de ahí determinan la escala de Richter, porque después está la escala de Mercalli también. Pero la escala de Mercalli, que se ha dejado de usar bastante ahora en los últimos años, es una escala que lo que tiene en cuenta básicamente es el daño que se produce. Más que la intensidad en sí del sismo o del terremoto, está basada principalmente en cuánto daño produce en las edificaciones. Así que es otro tipo de escala.
Bueno, todo eso entonces es lo que vimos en la clase anterior. Las características de cada una de las capas de la Tierra. Y yo no me acuerdo si habíamos alcanzado a empezar. Yo les colgué un pequeño video también en la web, la clase pasada. Acá tenemos a este señor que se llama, o se llamaba, Alfred Wegener, un meteorólogo alemán, de origen alemán, que a principios, muy a principios del siglo XX, va a plantear una teoría muy, pero muy importante, que se llama teoría de la deriva continental. Bueno, Alfred Wegener empezó a observar y a hacer algunos estudios por su cuenta, y había algunas cosas que realmente le llamaban mucho la atención. Le llamaban la atención los contornos continentales. Y veía él realmente con curiosidad de que los contornos de los continentes coinciden, si uno los quiere juntar, encimar unos con otros, hay una coincidencia bastante importante. Por supuesto que no coincide perfectamente porque la erosión ha ido modificando las características de las regiones costeras, ¿no es cierto? Pero más o menos hay un ensamble, no perfecto, pero un ensamble bastante importante. Por ejemplo, yo les podría mostrar acá, voy a ir un poquito más acá, la saliente que tiene aquí el continente sudamericano, el Cabo Branco, en Brasil, tiene una cierta coincidencia con esta entrada que tiene África, que es un continente que tiene una forma de cráneo aproximadamente, que es el Golfo de Guinea. Entonces, esta entrada de África coincide con esta saliente que tiene del otro lado el continente sudamericano. O la península arábiga coincide perfectamente con el resto del continente, con esta cuña que está aquí, este cuerno que tiene el continente africano en su sector oriental. Ahí está el Mar Rojo ahora abierto, pero en un pasado aparentaría haber estado unido. Esta cuña, que es la India, que ahora está acoplado a Asia, coincide justamente con Australia y con Antártida. Bueno, había una cosa de unión ahí entre los continentes que él lo llevó a él a plantear de que en algún momento tuvo que haber habido un solo continente en la Tierra, en la faz de la Tierra, y ubicó como el momento en que ocurrió eso a finales de la era paleozoica y comienzos de la era mesozoica. O sea que para Alfred Wegener, durante finales de la era paleozoica y comienzos de la era mesozoica, era primaria, era secundaria, si lo queremos decir en otros términos, los continentes debieron haber estado unidos en un solo continente, en un solo bloque continental, que él llamó Pangea. Pangea significa toda la Tierra junta, ¿no? Si lo queremos traducir. Y un solo océano que lo cubre, que lo rodea, que es la Pantalasa. Él le llamó Pantalasa. Talasa significa océano. Pan, todos los océanos también reunidos en uno solo. Bueno, y él planteó de que esos continentes debieron haberse separado por algún mecanismo que él no podía explicar, pero que los continentes, o el continente que existía allá por fines del Paleozoico, debió haberse fragmentado en parte, y cada una de esas partes se fueron separando hasta las posiciones que tienen hoy en día. Eso fue lo que planteó Wegener. No solamente por los bordes continentales. Otra cosa que le llamó la atención, y para eso hizo los estudios, se apoyó en otros científicos, se apoyó en Alexander Dutoit, que es un científico sudafricano que le hizo los estudios aquí en Sudáfrica, le hizo los estudios en la India, él se encargó principalmente de Sudamérica, o sea que Wegener estudió muchísimo Sudamérica. Bueno, encontró de que la estratigrafía, los estratos sedimentarios, que están dispuestos ordenadamente, lo más viejo abajo y lo más nuevo arriba, coinciden, hay una coincidencia entre Australia, la India, África, Sudamérica y Antártida. Los estratos sedimentarios de fines del Paleozoico y comienzos del Mesozoico coinciden perfectamente. Hay una concordancia perfecta, fíjense ustedes, desde el basamento rocoso cristalino, que es el rojo, que lo tienen todos los continentes de origen precámbrico muy viejo, pasando por depósitos glaciares, que son estos que están aquí. Después tenemos acá la presencia de basaltos, de lava de flujos de basalto, que los tenemos aquí en el Jurásico, JR Jurásico, TR Triásico,
esto es mesozoico, y esto es pérmico carbonífero, que son del paleozoico. O sea que acá hay dos periodos, los dos últimos periodos del paleozoico y los dos primeros del mesozoico. Ahí hay coincidencia. Ahora, si uno quería ir más arriba de la escala geológica, al Cretácico, o al Terciario, al Cenozoico, o al Cuaternario, las coincidencias ya no están. Es como que ya los continentes para ese entonces tuvieron separadamente su historia geológica, pero hasta el Jurásico, Mesozoico medio, los continentes como si hubiesen estado todos juntos porque la estratigrafía prácticamente tiene coincidencia. Fíjense en el trabajo que ha hecho Wegener durante 10 años, entre 1912 y 1922. Bueno, otra cosa que le llamó la atención a Wegener, los encadenamientos montañosos. Los encadenamientos montañosos coinciden de un lado y del otro del Atlántico, como si hubiesen estado alguna vez juntos. Por ejemplo, los Apalaches, que están aquí en los Estados Unidos, los montes Atlas, del otro lado del Atlántico, en África, las montañas que se encuentran aquí en el oriente de Groenlandia, los encadenamientos montañosos de la península nórdica de Europa, la península balcánica, los encadenamientos de Gran Bretaña, principalmente la cadena penina, que es de origen paleozoico, anterior todavía cuando existía la Pangea justamente. Todas las montañas antiguas, viejas, que se encuentran en gran parte de la Europa occidental. Bueno, todo eso, si uno lo junta, lo une, es como si en algún momento hubiese sido un único encadenamiento que posteriormente se fragmentó y al separarse cada una de las partes quedaron de un lado y del otro. ¿Ven cómo uno los puede ensamblar perfectamente? Y lo mismo pasa con nuestras sierras de Tandil, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, y las mismas sierras con características muy similares las tenemos del otro lado en las sierras sudafricanas. E inclusive le voy a ir más allá. Las Islas Malvinas, yo tuve la oportunidad de estar en las Islas Malvinas en el año 2016 por un proyecto que teníamos en la universidad, tienen todos esos encadenamientos donde ocurrió la guerra de Malvinas, por ejemplo, el Monte London, el Monte Kent, donde ocurrieron precisamente los distintos combates, es un encadenamiento de baja altura, de 700, 300, 200, 400 metros, no más que eso, que es justamente la altura que también tiene Tandil y tiene caracteres muy parecidos en cuanto al tipo de rocas que tiene, el tipo de paisaje. El paisaje de Malvinas por ahí tiene una mayor impronta glaciar respecto a la de las sierras de Tandil. O sea que han tenido procesos erosivos diferentes, entonces por ahí cambia un poquito el paisaje. Pero las sierras habrían tenido la misma edad y son justamente más o menos parecidas. Tengamos en cuenta que las Malvinas están apoyadas en nuestra plataforma continental y tienen un origen muy parecido justamente a África, a Sudamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, secuencia de encadenamientos montañosos que también empalman como si alguna vez todo eso hubiese estado unido en uno solo. Las evidencias glaciares, esa es otra cuestión que también estudió Wegener, no la última glaciación del Pleistoceno, porque ya los continentes estaban separados para ese entonces, pero sí las glaciaciones del Paleozoico. Tengan en cuenta que si los continentes estaban todos unidos en uno solo, que existía un único continente, había tal continentalidad en la parte central del continente que evidentemente eso se enfrió de tal manera que hubo glaciaciones en el Paleozoico. Entonces, lo que estudió Wegener es no solamente la edad de las rocas y del material sedimentario, sino también las estrías dejadas por el glaciar. Los glaciares tienen la particularidad de dejar estas marcas, ¿ven? Que están en las rocas y que son estrías. Y esas estrías muestran una dirección. Lo que hizo Wegener es estudiar la dirección que tienen justamente esas estrías. Claro, como los continentes se movieron, la dirección no es la misma, pero sí fíjense que acá en color rojo están marcadas las direcciones hacia donde apuntan las estrías glaciares, y entonces él armó el rompecabezas en función justamente de esas estrías. Un trabajo excepcional el que se mandó a Alfred Wegener, para explicar que todo eso en algún momento tuvo que haber estado unido en una sola cosa. Las evidencias fósiles, también estudió fósiles de animales y de vegetales, y encontró similitudes para el Paleozoico y comienzos del Mesozoico. La similitud era muy marcada
Él estudió, por ejemplo, los fósiles de los dinosaurios, y había las mismas especies de dinosaurios estaban de un lado y del otro. Los helechos, por ejemplo, los helechos que habitaban a fines del Paleozoico estaban repartidos prácticamente la misma especie en los distintos continentes, había evidencias de que así era. Fíjense, el Cinionatus, por ejemplo, un dinosaurio, el Listrosaurus, acá encontró fósiles similares en África, en la India, en Antártida, el Mesosauro, que nosotros tenemos acá en la zona de San Juan, Valle de la Luna, Chigualasto, lo encontró también en África, encontró también, hay como una relación, acá encontró ciertas plantas que también de la época, que ya están extinguidas, pero que los fósiles están ahí impregnadas en las rocas sedimentarias, las encontró en todos estos continentes, o sea, que también utilizó ese otro mecanismo, ese otro recurso para explicar cómo hay una concordancia para finales del Paleozoico y comienzo del Mesozoico en la fauna y en la flora que habitó ese lugar. Ya si quiere hacer esta correlación con la fauna y la flora del terciario y del cuaternario, ya no hay coincidencia. Entre la fauna de Sudamérica y de África no hay coincidencia. León y tigre y cebras no tenemos acá en América. Chimpancé tampoco tenemos en América. Podemos tener algo parecido. No tenemos tigre, pero tenemos el tigre americano, que es el jaguareté, como le llamamos nosotros, con otras características que el tigre africano. No tenemos chimpancé, pero tenemos el mono carayá. Tenemos otros primates. Pero la evolución fue separada ya a partir del Mesozoico, razón por la cual estas coincidencias ya no se dan a partir del Paleozoico. O sea que esta coincidencia es de fines del Paleozoico y comienzo del Mesozoico, cuando para él todo esto tuvo que haber sido un único continente. Bueno, este es el Alexander Dutoit, un científico que lo ayudó y mucho. A Wegener no hizo todo Wegener, por supuesto que él tenía sus científicos alrededor que lo acompañaban en sus viajes o que realizaban otras exploraciones para juntar después todas las evidencias y poder plantear la teoría. Pero Wegener tuvo un gran problema, y ese gran problema es el hecho de que no pudo explicar fehacientemente por qué los continentes se separaron. Él podía explicar por qué que los continentes estuvieron unidos, tenía las pruebas para eso, pero por qué los continentes se habían fragmentado y separado y se habían movilizado, no lo pudo explicar. Por supuesto que Wegener tenía que plantear una teoría, y en esa teoría planteó, por ejemplo, que una de las posibilidades pudo haber sido la influencia del Sol y la Luna con su gravedad, así como genera mareas, por ejemplo, atrayendo el agua hacia un lado y hacia el otro, también pudo haber sido la causante de la separación de los continentes. Bueno, los científicos de entonces se le tiraron encima, por supuesto que no dieron lugar a esa explicación, porque la gravedad de la Luna y el Sol pueden incidir en los gases y en los líquidos, pero nunca en los sólidos. Evidentemente la fuerza no es suficiente para poder movilizar a un sólido. Eso repercute en los gases y en los líquidos, y de hecho lo hacen. Los vientos torcen su rumbo, tienen un cierto comportamiento en función de la atracción gravitacional en algunos casos, las corrientes marinas también se mueven y tienen la influencia justamente de la Luna y el Sol, las mareas también, pero en los sólidos no. Eso fue lo que los científicos le retrucaron justamente a Wegener. Wegener dijo también que los continentes son como barcos que se encuentran arriba de los fondos oceánicos y que se movilizan como si estuvieran derivando. Como quien pone un objeto en el agua y ese objeto es movido, se mueve por el oleaje, por el movimiento del agua, como si estuviera flotando. Esa es otra de las teorías que planteó él. Por supuesto que los científicos no concordaron con esta explicación y por lo tanto no dieron lugar a eso. Wegener después falleció y lamentablemente falleció sin saber que su teoría fue retomada muchísimo más adelante. Fue retomada en la década del 50, después de un par de décadas en donde toda esta explicación de Wegener queda de lado, pero después, bueno, ¿qué pasa después de la guerra? La guerra siempre trae adelantos tecnológicos, y principalmente los adelantos tecnológicos tuvieron que ver con el submarino. Y el submarino fue un elemento que permitió un estudio exhaustivo del fondo oceánico, y ahí es donde dieron en la tecla de por qué motivo estos continentes se fragmentaron y se empezaron a mover
en sentido opuesto, para un lado y para el otro, de la fractura separatoria. ¿No? Bueno, fíjense que acá tenemos cómo se van moviendo los continentes. Ahí tenemos la Pangea en el Pérmico. Bien a finales de la era paleozoica nosotros teníamos esta situación que está aquí, según Wegener. Para el Jurásico, esto es el Mesozoico medio, ya empezaba a haber una separación. Primero hubo una separación de un bloque que quedó en el hemisferio norte y otro bloque que quedó en el hemisferio sur, y que Wegener le dio nombres. Llamó Laurentia al del hemisferio norte y llamó Gondwana al del hemisferio sur. Después la fragmentación fue ya más hacia los laterales, hacia el oeste y hacia el este. Hubo una fragmentación precisamente en sentido vertical. Se abre el océano Atlántico, ¿no? Y para el Cretácico, que sería finales del Mesozoico, ya se había abierto el océano Atlántico como lo estamos viendo acá. África se separaba de Sudamérica, Eurasia se empezaba a separar de América del Norte. Todo esto que está en azul adentro de los continentes son ingresiones marinas. Había ingresiones marinas, por supuesto, no solamente que se fragmentaban los continentes, se generaba el océano Atlántico, pero el océano Atlántico invadía todo terreno bajo que existían todavía en aquello entonces en los continentes. Una de las grandes ingresiones marinas que tuvimos en el Cretácico ocupó todo este espacio, todo este corredor andino, y es por eso que si uno va, por ejemplo, hoy a San Juan, a La Rioja, a Catamarca, a Salta, por ejemplo, va a notar que en esas montañas, hoy ya transformadas en montañas, tenemos los fósiles marinos impregnados en los sedimentos de origen mesozoico. O sea que eso estuvo bajo el mar en algún momento, justamente cuando el mar ingresó en ese momento en donde los continentes empezaban a separarse. Bueno, para el terciario, ya en el Eoceno, que es un periodo del terciario, el Atlántico estaba bien abierto, estábamos en una posición bastante cercana a la de hoy en día, los continentes aún se siguen moviendo todavía, no tengo el actual, pero el actual es un poquito más avanzado que esto, y América se mueve a razón de unos 2 centímetros aproximadamente hacia el oeste, donde está justamente acordando, concordando o colisionando con el borde de lo que sería el fondo del Océano Pacífico. Eso ya lo vamos a ver después. Bueno, entonces, según Wegener, los continentes estuvieron todos unidos y en algún momento se separaron, se fragmentaron y se separaron. Según él, esa separación es porque la influencia del Sol y de la Luna es bastante importante para que por gravedad, justamente, movilicen, fracturen y movilicen a estos continentes. O bien porque los continentes se movilizan como derivando arriba de los océanos hacia un lado y hacia el otro. Por eso se llama teoría de la deriva continental. Eso es lo que plantea Wegener. Y bueno, una cuestión muy importante es que todos estos estudios que quedaron medio en la nada en su momento, son retomados en la década de 1950 y 1960 a partir de justamente una serie de descubrimientos que tienen lugar en los fondos oceánicos. ¿Qué es lo que se descubre en el fondo oceánico? Se descubre la existencia de dorsales. En el fondo oceánico existen dorsales. En realidad esas dorsales ya se habían visto a fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX se trazaron los cables telegráficos. El telégrafo era el WhatsApp de la época, no había otra cosa. Acuérdense del Titanic, si vieron la película, se manejaban con el código Morse y se manejaban con justamente ese tipo de comunicación. Entonces, los cables telegráficos pasaban por el fondo desde Gran Bretaña a Estados Unidos, por el fondo del Océano Atlántico, y ahí vieron que estaban las dorsales. Pero no le llevaron el apunte, fines del siglo XIX, nadie, no estaban en condiciones de hacer el estudio de esas dorsales. Si lo miramos en un planiferio físico, fíjense, estas son las dorsales, ¿ven? No son cordilleras, porque no es un plegamiento, no es un doblamiento de los materiales, es una acreción de materiales. Vale decir, hay un rift, una fractura, que es esta que está aquí en color oscuro, y por esa fractura, que es el lugar donde se encontraban los continentes, o sea que África estaba ahí,
y América estaba ahí. Y a partir de ahí se produce la fractura y los continentes empiezan a derivar, a moverse para un lado y para el otro, y por esa fractura empieza a salir material basáltico proveniente del manto superior. Acuérdense que dijimos que el manto era muy rico en hierro, así que todo ese material muy rico en hierro se desparrama en el fondo oceánico y genera esas dorsales, por acreción de todo ese material. Ojo que ese material también impactó en Misiones. En Misiones tenemos un gran piso geológico que es basáltico, de origen mesozoico, que se llama Geral creo que se llama, formación Geral, si mal no recuerdo, y que justamente coincide con el momento en que África y Sudamérica se empiezan a fragmentar. Así que bueno, se abren los dos continentes para un lado y para el otro, y en el medio del Atlántico se produce entonces una dorsal. Acá el Pacífico también tiene otra dorsal, y por supuesto el Índico también tiene su dorsal. Bueno, no solamente la existencia de la dorsal, si volvemos para atrás, esa dorsal está constituida de un material basáltico muy pero muy rico en hierro. Y ustedes saben muy bien que el hierro es un material altamente magnetizable. O sea que, una vez que ese material sale y se desparrama en el fondo oceánico, tiende a orientarse hacia el norte magnético, como todo material que justamente tiene esa propiedad. Cualquier material magnetizable se orienta para el norte. El hierro se orienta para el norte. Pero ¿qué es lo que pasa? Se descubrió, y acá hay otra cuestión muy importante, algo habíamos hablado en clase anterior de justamente el magnetismo de la Tierra, ¿no es cierto? Como una gran fuerza generada, irradiada por los polos, generando un campo magnético alrededor de la Tierra. Bueno, ocurre de que no siempre fue el norte justamente el polo magnético, sino que hubo inversiones a lo largo del tiempo. O sea que lo que hoy conocemos como, digamos, magnetismo normal, polo normal, vamos a llamarlo así, que es el polo norte, en otros tiempos fue el sur y no el norte. O sea que el polo magnético con una cierta frecuencia, que no es una cierta frecuencia cambiable, en realidad no hay una frecuencia, a veces son más largos los periodos de duración del norte magnético, otras veces son de menor cuantía, pero se va invirtiendo y se van alternando un periodo de magnetismo por el norte, otro por el sur. Uno por el norte, uno por el sur. Uno por el norte y otro por el sur. Y eso se manifiesta en la disposición de los materiales en esas dorsales. ¿Qué descubrieron en esas dorsales? Descubrieron de que ese material está dispuesto en bandas. Que esas bandas, cuanto más me alejo de la fractura central, más viejo es el material. Y sin embargo ese material salió de ahí. O sea que hay alguien que lo está corriendo. Lo está corriendo para un lado y para el otro y le está dejando lugar a las nuevas coladas que van saliendo justamente por esa red. ¿No? Eso por un lado. Y por otro lado, que ese material tiene una disposición bandeada en el sentido de que, como el hierro es magnetizable, cuando uno lo observa, observa hacia dónde está direccionado. Y no está siempre direccionado para el norte. Se va alternando ese material. Tiene una franja orientada para el norte, una orientada para el sur. Una orientada para el norte, una orientada para el sur. Vale decir, esto llevó a la conclusión por parte de los autores de que el norte magnético no siempre existió, sino que se fue alternando con otros periodos de inversión magnética, de manera tal de que lo que hoy conocemos como magnetismo normal, en el pasado el magnetismo normal le dio lugar a un magnetismo reversible o inverso, para llamarlo de otra manera. Bueno, eso es muy importante. Acá están las bandas magnéticas, fíjense. Acá no tenemos ninguna colada, pero ahí están las dos flechas que indican el movimiento divergente. Una parte para un lado y otra parte para el otro. Todavía no hablamos quién es el que mueve ese. Alguien tiene que mover a eso. Todavía no hablamos de eso. Bueno, sale una colada de acá. Se desparrama la colada para un lado para el otro, que está en color azul aquí, y se orienta ese material rico en hierro hacia el norte. Ese material azul se corre, alguien lo corre, hay como algo, un rodillo, una rueda, algo ahí abajo que está movilizando eso,
y le deja lugar a una segunda colada que sale por acá, se desparrama para un lado para el otro, y fíjense en que esta segunda colada tiene una dirección hacia el sur, no hacia el norte. ¿Qué pasó con el polo magnético? Bueno, no es el norte como lo conocemos hoy. En otros tiempos fue el sur. Tercera colada. Lo amarillo se corre un poquito más acá, lo azul se corre más allá todavía, y le dejan lugar a una tercera colada que vuelta otra vez se orienta hacia el norte. Y así sucesivamente cada colada muestra una orientación alternada con la anterior y con la que está por venir. De manera tal de que toda esa dorsal muestra un material enriquecido en hierro que tiene una disposición bandeada con una alternancia en cuanto a la disposición del material con sentido norte en algunas bandas y con sentido sur en otras bandas. Eso es otra de las cosas que se descubrió en ese fondo oceánico. Acá lo tenemos. Esto que está en marrón son los continentes. Esto es África, esto es Sudamérica, y esto es América del Norte. Acá está todo el continente americano. Y estas son las distintas bandas que fueron cartografiadas en el fondo oceánico, por ejemplo, en el Océano Atlántico. Entonces, a ver si tengo acá yo, no se puede ver, esperen un poquitito que esto se corrió. Lo voy a levantar un poquito para que se vean las... Ahí está. Y vamos a volver otra vez. Ahí está. Bueno, lo que está más lejos del rift central es más viejo, lo color verde. Es del Cretácico, Cretácico temprano, Cretácico medio, Cretácico superior. A ver, déjenme ver un poquito. Bien, o sea que esto del Cretácico, cuando se empieza a separar la Pangea, cuando se empieza a fragmentar en el Mesozoico. Después tengo los colores rojos. El rojo ya me indica Eoceno, ya estoy en el Terciario, ya es más nuevo esto acá. Después el naranja, el amarillo, Oligoceno, Mioceno, voy avanzando en justamente el tiempo geológico. Y acá lo que está más adosado, más pegado al rift, este marrón, es el Pleistoceno, ya es el Cuaternario. O sea que cuanto más me alejo del rift central, más viejos son los materiales. Y cuanto más cerca estoy del rift central o de la falla central, más nuevos son los materiales. Alguien está corriendo los materiales, alejándolos del rift central o de la falla central, dando lugar a la posibilidad de que salga una nueva colada. Eso es lo que muestra este mapa que está aquí. Bueno, esto es América del Norte, es la misma dorsal que está en América del Norte. Entonces, acá lo tenemos en forma completa. Ahí tenemos la dorsal del Índico. Este es el fondo oceánico, donde está el rift. Ahí está burbujeando, ve cómo va saliendo material. Y ahí está el material basáltico. Y fíjense que este rift, esta dorsal que está aquí, pasa por esta isla que está apoyada arriba, que es Islandia. Islandia es una saliente de esa dorsal. La dorsal le pasa por arriba a Islandia. País muy volcánico, si los hay. Y fíjense en acá está la falla, y ahí está el material de un lado y del otro en Islandia. Islandia está prácticamente atravesada por esa fractura. Es una saliente precisamente de esa dorsal. Bueno, eso ya se lo voy a explicar después con un poco más de detalle porque es más complicado. Esperen que yo quiero mostrarles. Bueno, entonces, sobre la base de estas bandas magnéticas, sobre la base de la explicación y la existencia de dorsales en el fondo oceánico y del continente que se están moviendo a una cierta velocidad, es que este hombre, Harry Hess, plantea una teoría que es la teoría de los movimientos convectivos y de la expansión de los océanos. Él dice de que en la astenosfera, debajo de la litosfera, acordémonos de que la astenosfera es sólida, pero es plástica, y que esa plasticidad amerita un movimiento que tiene que ver por las diferencias de temperatura que hay en la base y en el techo de la astenosfera. Por supuesto, hace más calor, hay más temperatura en la base que en el techo, y eso genera de que como el material más caliente es menos denso, ascienda, y el material de arriba, que está a menos temperatura y por lo tanto es más pesado, baje.
Y entonces ese material plástico se remueve como si fuera una rueda, que es lo que está planteando Harry Hess en este pizarrón. Se producen movimientos convectivos, le llama él, que son, o es la rueda que tiene por debajo la litosfera, que justamente sirve para movilizar para un lado y para el otro. Imagínense que si hay dos ruedas en sentido divergente, uno para allá y otra rueda que se mueve para el otro lado, lo que hace en la Pangea es fragmentarla en dos y mover, cada una de estas ruedas se lleva un pedazo para un lado y para el otro lado. Teoría de la expansión oceánica. Movimientos convectivos en la estenosfera, en el manto superior, que generan justamente la partición del continente y que cada una de estas células convectivas movilicen a cada una de las partes para un lado y para el otro. Eso es lo que está planteando aquí Harry Hess. Bueno, otros autores que también trabajaron en esta teoría han sido Robert Dietz, el británico Arthur Holmes, que escribió un libro sobre geología física, que lo tienen, creo que, no me acuerdo si lo tengo en PDF este libro. No, no lo tengo en PDF, tengo el libro, pero no en PDF, de la geología física de Holmes, que es muy usada justamente en las cátedras también. Y este otro hombre, Tuso Wilson, un canadiense que trabajó en los Estados Unidos inclusive, y que completó la teoría de Harry Hess de la expansión oceánica con lo que él llamó teoría de la tectónica de placas. Porque él decía que así como hay células justamente divergentes, y por lo tanto eso generaban expansión, fragmentación y separación de los continentes, en algún lugar tiene que haber convergencia de fuerza. Dos movimientos convectivos convergentes y no divergentes. Entonces, ¿qué pasa ahí con cada una de las partes litosféricas que se están movilizando? Colisiones en sus bordes. Así como acá se separan, se separó África de Sudamérica, se separó Eurasia de América del Norte, por ejemplo, en algún lugar eso que se está moviendo para un lado se tiene que encontrar con alguna otra cosa que viene por el otro lado. Y eso se llama tectónica de placas. Bueno, ¿qué pasa con la tectónica de placas? Obviamente hay una colisión. Y de esa colisión se producen las grandes unidades cordilleranas que tenemos en la superficie de la Tierra. Es el origen de los encadenamientos montañosos. Ese es el origen de los encadenamientos montañosos. Acá están las ruedas que plantea justamente Harry Hess. Esta es la litosfera, acá arriba, dividida en una corteza oceánica y una continental. Y dentro del manto yo tengo estos movimientos circulares que son los que, fíjense, cuando hay divergencia, uno para allá y otro para acá, hay una fractura. Y cada rueda se lleva una parte para un lado y para el otro. Pero en algún lugar, decía Tuso Wilson, esas ruedas tienen que converger también, en bordes. Hay bordes de convergencia y en esos bordes de convergencia se producen justamente por colisión las grandes cordilleras que después entonces vamos un poquito más en detalle, y me gustaría darlo de forma presencial a esto, para que ustedes inclusive si tienen dudas hagan preguntas y demás, se producen las cordilleras. Bueno, acá tenemos otro caso, acá tenemos la divergencia, movimiento para un lado y para el otro del fondo oceánico, tenemos el rift o la fractura en color rojo ahí en el medio, y dos continentes, África de un lado y Sudamérica del otro, que desde este lugar que está aquí en el medio, se movilizaron para un lado y para el otro, generando la apertura de un nuevo océano, que es el océano Atlántico. Acá lo que estamos viendo es que hay como un movimiento convectivo que se está llevando a la India, hacia el norte, para que se acople al resto del continente asiático, y de ese acople y ese choque, esa colisión, se produce la cadena del Himalaya aquí en el norte. ¿Por qué está en Nepal, por ejemplo? Al norte de la India está la cadena del Himalaya. Bueno, porque la India tuvo una rueda acá abajo que fue movilizándola hasta llegar y acoplarse al resto del continente asiático, y en esa colisión se produce esa gran cadena montañosa que nosotros conocemos como el Himalaya. Acá lo tenemos en otra figura, lo saqué me parece del Monroe Wincander, del libro que tienen ahí en PDF,
Acá tenemos la apertura del Océano Atlántico, con dos movimientos divergentes, uno para un lado y otro para el otro lado, que movieron a África y a Sudamérica. Y acá tenemos la convergencia de Sudamérica, que se mueve para allá, con el fondo del Océano Pacífico, la placa de Nazca, así se llama, que se mueve en sentido contrario. Como consecuencia de ese movimiento contrario, colisionan los dos bordes, y ¿qué tengo yo acá en el oeste americano? La cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes. Bueno, hay distintos tipos de bordes. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, pero ustedes tienen ahí para leer, yo me acuerdo, a ver, voy a salir de acá, de la compartición, para decirles que, no me acuerdo qué yo les di para que ustedes lean el capítulo 12, capítulo 12 de Tarbuk. Bueno, si terminaron de leer el capítulo 12, pueden continuar con el capítulo 2, del 12 al 2. Entonces, el capítulo 2 les va a empezar a explicar la teoría de la deriva continental y les va a continuar con la teoría de la tectónica de placas y de la expansión oceánica, esto último que estoy mencionando yo. Muchas de las imágenes que les mostré las he sacado de ahí del libro, así que yo les diría que vayan leyendo eso. Seguramente la profesora de práctica en algún momento les va a colgar algún trabajo práctico para que ustedes empiecen a leer y a realizar ese trabajo. Y la clase que viene, entonces, vamos a ver si podemos dar o continuar con esto, pero en forma presencial. Me gustaría que sea en forma presencial porque lamentablemente en estas condiciones no podemos, no se entiende. Si no los tengo a ustedes ahí para que hagan preguntas y demás, es un monólogo que no tiene sentido. Entonces, bueno, les dejo esta puntita como para que vayan leyendo. Ustedes pueden empezar a leer, pueden justamente resolver el trabajo práctico que les haga la profesora de práctica, la profesora de Memo Radici, y la clase que viene continuamos entonces presencialmente con este tema. Si continúa el paro de UTA, lo que yo propongo es que, si bien las clases virtuales son asincrónicas, de acuerdo a lo que estableció la facultad, que lo hagamos por Meet con la presencia de ustedes. Inclusive lo podemos grabar a la clase, lo podemos hacer por Zoom también. Con Zoom yo puedo grabar la clase y si alguno no se pudo colgar, la clase está a disposición, yo la puedo colgar después y el que no estuvo presente la mira con retardo, pero con ustedes aquí en la plataforma. Eso es lo que me interesaría a mí, que ustedes estén presentes también. Así que, bueno, los dejo. Esto yo lo termino de grabar, le doy forma y después veo de qué manera se los acerco, ya sea por la plataforma Moodle o si no, por la página web, se los voy a colgar de alguna u otra manera. Bueno, un abrazo y nos estaremos viendo entonces, si Dios quiere, la clase que viene.